Buenos días. En esta clase, este es un grupo de dos clases en las cuales vamos a hablar acerca de bases ordenadas, coordenadas, un vector y matriz de cambio de base. Estos contenidos son de álgebra lineal y son bastante avanzados respecto a que hay que saber algunas cosas antes, ¿no? ¿Qué es lo que hay que conocer para poder entender esto que vamos a ver hoy? Hay que tener muy claro lo que es un espacio vectorial, hay que saber plantear una combinación lineal, ¿sí? Hay que poder obtener una base y entender qué es una base, y ya que hablamos de la base, la dimensión de un espacio vectorial, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo en R3, es un espacio vectorial R3, y vamos a tratar de explicar qué significan las bases ordenadas, cuál es la diferencia con respecto a una base no ordenada, y qué son las coordenadas de los vectores. ¿Bien? Entonces, a ver si se entiende. Supongamos que tenemos un espacio vectorial R3. ¿Bien? ¿Qué es R3? R3 es el conjunto de las infinitas tres suplas que existen. Las tres suplas son elementos, vectores, del tipo x, y, z. Por ejemplo, no sé, 3, 2, 5. Esta es una tres supla, ¿sí? Esta está aquí adentro, pero junto con esta tres supla hay infinitas tres suplas, donde están absolutamente todas las que pueden existir. ¿Bien? Eso forma un espacio vectorial. Se define de esta manera en forma simbólica. Ahora, cada espacio tiene adentro de sí, o se puede formar con los elementos del espacio, se pueden formar bases. ¿Bien? Las bases son conjuntos de vectores que me permiten generar por medio de las infinitas combinaciones lineales todos los elementos, todos los vectores del espacio. ¿Cuántas bases tiene un espacio? Infinitas bases. Infinitas. Puedo formar las que quiera, ¿sí? Infinitas bases. Y aquí saqué dos ejemplos. Una base se llama B y la otra base se llama B'. ¿Bien? Si tuviera una tercera base sería B segunda, B tercera y así, ¿sí? Pero con estas dos alcanza. Tenemos una base B que está formada por tres vectores. Se necesitan tres vectores para poder generar con sus combinaciones lineales cada vector de R3, ¿sí? Todos los vectores de R3. Esta es una base y esta es otra base. ¿Qué características tienen las bases? Recordemos, son dos. Que con sus combinaciones lineales, con sus infinitas combinaciones lineales, permiten generar absolutamente a todos los vectores del espacio, todos. Y la otra condición, que es muy importante, es que los elementos de la base, los vectores de la base, tienen que formar un conjunto linealmente independiente. ¿Qué significa esto? Que ninguno de estos vectores se puede escribir como combinación lineal de los otros. Estos son vectores linealmente independientes, estos también. Esa característica es la que le da la condición de base. ¿Bien? Ahora, ¿qué significa que estos vectores sean base? ¿O qué puedo hacer con ellos? Si tomo un vector cualquiera, supongamos que aquí adentro tomo un alfa y lo saco de ahí y lo miro, ¿sí? 3, 2, 5, ese es el vector. Quiere decir que este vector se puede obtener como combinación lineal de los vectores de esta base o de esta base o de cualquiera de las infinitas bases que existen para este espacio vectorial. ¿Y cómo se expresa? Bueno, no está explicado acá, pero se supone que hay que saberlo. Si yo quisiera saber cómo expresar este vector como combinación lineal de estos tres, lo que tengo que hacer es obtener, aquí está el vector alfa, y aquí están los tres vectores de la base, cuáles son los escalares que van multiplicando los vectores de tal manera que cuando se resuelve esta combinación lineal me da como resultado el vector alfa. ¿Bien? Y si quisiera expresar este vector como combinación lineal de los vectores de la segunda base, de B', bueno, tendría que obtener cuáles son los escalares, o los números reales, que multiplicados por cada uno de los vectores y al resolver la combinación lineal me da como resultado ese mismo vector. Esto yo ya lo hice, ¿sí? Así que yo simplemente lo voy a anotar porque lleva un tiempo. En este caso vamos que hago todas las cuentas que hay que saber hacer, ¿sí? Y al final nos queda, acá nos queda un 2, acá nos queda un 1,
y acá nos queda un 2. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Quiere decir que si hago 2 por 1 más 1 por 1 más 2 por 0, eso va a dar 3. ¿Sí? Si hago 2 por 1 más 1 por 0 más 2 por 0, eso va a dar 2. Y si hago 2 por 0 más 1 por 1 más 2 por 2, eso va a dar 5. ¿Ven? Y eso da. Siempre que ustedes realizan una combinación lineal y obtienen estos números, con los procedimientos ya trabajados anteriormente, siempre hay que verificar. No cuesta nada equivocarse en esto. Bueno, y la segunda, entonces menos un quinto, 2 y 14 quintos. ¿Sí? 14 quintos. Esto quiere decir que si ustedes hacen las mismas cuentas con la base B', van a llegar al mismo vector. Ambos dan lo mismo, porque es el mismo vector alfa escrito como combinación lineal de dos bases diferentes. Pero aquí vamos a definir un concepto que se llama coordenadas. ¿Sí? Y el simbolismo es así. Alfa entre corchete, y abajo va B, ¿sí? Como supraíndice, y aquí va otra vez alfa entre corchete, y aquí abajo va B', como supraíndice. ¿Sí? Vamos a poner acá B. ¿Qué significa? ¿Cómo se lee este simbolismo? No lo voy a anotar, así que apréndanselo. Este simbolismo significa coordenadas del vector alfa con respecto a la base B. ¿Qué son las coordenadas? Los números, los escalares, que multiplicados por cada uno de los vectores me permiten obtener el vector original. ¿Bien? En este caso, repito, las coordenadas del vector alfa con respecto a la base B, así se lee esto, serían 2, 1, 2. Y esto se expresa como una matriz que tiene 3 filas y una sola columna. ¿Sí? Las matrices de coordenadas, esta es una matriz de coordenadas, son coordenadas, ¿eso? Siempre son matrices columna, ¿sí? Tienen una sola columna y van ordenadas así. ¿Bien? Y esta, ¿cómo se lee esto? Esta expresión se lee las coordenadas del vector alfa con respecto a la base de prima. ¿Bien? ¿Cuáles son? Menos un quinto, 2 y 14 quintos. ¿Sí? 14 quintos. Estas son las coordenadas del vector alfa con respecto a B'. Esta no es el vector, ¿sí? Son sus coordenadas. El vector es este, el vector 3, 2, 5. Fíjense una cosa. Supongamos que yo tengo la base, conozco una base, ¿sí? Tengo la base B la conozco, me la dan de dato, y conozco las coordenadas, pero no conozco el vector. ¿Cómo hago para obtener el vector? Es muy fácil, porque las coordenadas son justamente los números por los cuales tengo que multiplicar cada uno de los elementos de la base y luego a realizar la combinación lineal para obtener el vector original de esta manera. Y obtengo el vector original. ¿Sí? Pero este simbolismo no me da el vector, me da sus coordenadas. El vector es una tresupla. No confundir eso, ¿sí? Las coordenadas se expresan como matrices y los vectores, en este caso, es una tresupla. Puede ser otra cosa, puede ser una función, puede ser una matriz también. ¿Ven? Los vectores son, hay un abanico muy grande de elementos a los cuales podemos considerar vectores. Y otra cosa más, ¿sí? Antes de tengo que borrar aquí el medio. Otra cosa más. ¿Por qué hablamos de bases ordenadas? Esta es una base que tiene este orden. Este vector va primero, este en segundo lugar y este en tercer lugar. ¿Sí? Si yo, supongamos que tomo estos dos vectores y los invierto así, ¿sí? Es el mismo grupo de vectores. ¿Sí? Y no cambia el hecho de que siga siendo base, porque el que ponga este vector primero, el segundo vector acá y el primer vector acá, cambia el orden de la base, me va a dar una base también. Pero es una base diferente, porque tiene un orden diferente. ¿Y por qué es una base diferente? Porque si esto estuviera de esta manera, estos dos vectores estarían así, y las coordenadas ya no serían estas. En lugar de ser 2, 1, 2, sería 1, 2, 2. Cambian las coordenadas. Entonces, cuando uno trabaja con coordenadas, y a partir de ahora vamos a empezar a hacerlo, con coordenadas de vectores,
es muy importante el concepto de base ordenada. Estos elementos del vector, perdón, estos vectores de la base no pueden ir en cualquier orden. Yo tengo que conocer el orden y conocer las coordenadas y recién ahí puedo armar la reconstrucción y obtener el vector original. Bien, una cosa más. Voy a borrar esta parte. Voy a borrar acá. ¿Sí? Vamos a borrar aquí. Y vamos a hablar de una base especial. ¿Sí? Especial ya les voy a explicar por qué. Dentro de R3, esto era R3, ¿sí? Dentro de todas las bases, recuerden que dijimos recién que aquí hay infinitas bases, así como yo saqué, obtuve dos bases, no están adentro las bases, ¿sí? Adentro hay vectores, pero con esos vectores yo puedo armar bases, aclaro eso. Puedo obtener una base que se llama, se le nombra con la letra C mayúscula, y se llama base canónica, y la voy a anotar acá. Vamos a usar base canónica. La base canónica es así, C igual, ¿bien? Y tiene tres vectores, porque todas las bases de R3 tienen tres vectores. Pero, ¿qué hace esta base especial? ¿Cuál es su característica? Todos los espacios tienen una base canónica, ¿bien? En este caso, la base canónica de R3 es esta. Los vectores, está formada por los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Bien? Y tienen que estar en este orden. Este es el orden obligatorio. ¿Qué distingue una base canónica del resto? Y ahora voy a borrar estas, ¿sí? ¿Qué distingue una base canónica? ¿Cuál es su característica principal? No sé si principal, tiene varias características, pero es la que podemos hablar hoy. ¿Qué característica tiene la base canónica? La característica es que cuando queremos expresar el vector, cualquier vector, con respecto a esta base, lo voy a escribir acá, 3, 2, 5, lo quiero escribir como combinación lineal de la base canónica. Los números, los escalares, los números reales que van multiplicados por los vectores son los mismos elementos del vector. O sea, va a ser 3 por 1, 0, 0, más 2 por 0, 1, 0, más 5 por 0, 0, 1. ¿Bien? Los elementos, los escalares que multiplican a los vectores de la base canónica son los mismos elementos del vector. ¿Y qué otra característica más me aporta esto? Que cuando quiero escribir las coordenadas del vector con respecto a la base canónica, las coordenadas del vector alfa con respecto a la base canónica, los elementos de las coordenadas coinciden con los elementos del vector. 3, 2, 5. 3, 2, 5. ¿Bien? 3, 2, 5, 3, 2, 5. Entonces, las coordenadas coinciden con los elementos del vector, pero eso solo pasa, mis queridos estudiantes, usando la base canónica. Todos los espacios tienen una base canónica y tienen infinitas otras bases. ¿Bien? Y si las bases no son las canónicas, bueno, las coordenadas tienen otros números, dependiendo de las características de la base. Bueno, espero que se haya entendido más o menos esto. Vamos a hacer luego la segunda clase, en la cual vamos a explicar cómo obtener una matriz de cambio de base y para qué sirve. Hasta luego.